Hola, bienvenidos. Rápidamente trataremos de ofrecer una exposición extremadamente sintética relacionada con uno de los fundamentos de conformidad con los cuales la conducta de un determinado sujeto se convierte en merecedora y necesitada de castigo público, concretamente de ser penada. Hasta donde creo se ha avanzado, ustedes han tenido ocasión de abordar la problemática relacionada a las propiedades objetivas y subjetivas que tiene ese comportamiento, que lo definen como un comportamiento típico. Conocerán también, acaso intuitivamente, que no basta el juicio de tipicidad para convertir a ese comportamiento en digno de castigo, sino le añadimos otras cualidades, adjetivaciones, propiedades, condiciones, cuyo conjunto de presupuestos habilita entonces a definirlo como un delito, vale decir, como un hecho que merece y necesita ser castigado. Yo diría que básicamente se trata de dos grandes momentos, si uno quisiese abreviar las cualidades de ese comportamiento conjunto. Ese comportamiento debe ser tanto ilícito como culpable. Vamos a tratar en esta ocasión de referir a un aspecto que conformará o integrará esa condición de ilícito del comportamiento, que es el de ser antijurídico. Sabrán ustedes que un comportamiento es ilícito cuando es típico y además antijurídico. ¿Qué quiere decir antijurídico? Que no está habilitado, autorizado, permitido por ningún sector del orden jurídico en su conjunto. Analizaremos también, con la brevedad de la que disponemos, cuáles son, en términos generales, esos factores que excluyen la aparente antijuridicidad de ese comportamiento, convirtiéndolo en un hecho permitido, en un hecho declarado correcto. No bienvenido por el orden jurídico, pero al menos no reprobado, en el sentido de, no reprobado en el caso concreto, autorizado, habilitado. Pues bien, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué significa que un comportamiento está permitido? Hay dos respuestas para esto. Un comportamiento puede estar permitido porque jamás estuvo prohibido. Afortunadamente, los seres humanos gozamos, se supone, que de un estatuto de libertad previo a la ley que nos permite desenvolvernos en ese ámbito sin sujeción a ninguna norma que nos prohíba, en términos generales, la mayoría de nuestros comportamientos, de nuestros quehaceres. Es decir, en este sentido de permisión débil, siguiendo von Rey, diríamos que está permitido comer, disfrutar, pescar, pasear, bailar. En un sentido fuerte, el comportamiento está permitido solo a condición de que existe una norma que en general lo prohíbe y que existe en principio otra norma que en particular lo permite. Este segundo ámbito, el de las permisiones en sentido fuerte, es el que denominamos ámbito de la justificación. Solo se justifica lo que está previamente prohibido, no se justifica lo que en general está permitido. ¿Está claro? De manera que vamos a tratar de esbozar algunas ideas alusivas a estas permisiones en sentido fuerte llamadas causas de justificación, que tienen por consecuencia neutralizar o bloquear la antijuridicidad y convertir a los comportamientos típicos en comportamientos justificados y como tal a la necesidad de definir que son comportamientos no ilícitos, sino que son comportamientos correctos y como tales de ninguna manera merecedores del juicio de culpabilidad que en caso contrario podría conducir a la pena o al castigo públicos. ¿Qué razones concurren para que un comportamiento típico sea justificado? O, dicho de otra manera, ¿por qué razón el Estado justifica cierto comportamiento? Desde siempre se han esbozado dos o tres explicaciones a la cuestión. Explicaciones que pretenden ser monistas. Se considera que rige una sola idea general, rectora, por ejemplo, el mayor provecho que daño social, un fin adecuado para el logro de un objetivo reconocido como preferente por el derecho, interés preponderante, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, modernamente, se acude a explicaciones pluralistas en esta cuestión para ayudarnos a definir o a identificar las razones por las cuales un conjunto de determinadas situaciones convierten a un hecho humano en permitido o justificado. En este sentido, las aportaciones pluralistas jerarquizan el principio de autoprotección, el principio de responsabilidad por el propio comportamiento, el principio de ocasionamiento, que es una variante, el principio de prevalecimiento del derecho, el principio de autonomía de la víctima, el principio de solidaridad. Posiblemente esté faltando alguno, pero estoy procurando sintetizar lo que el gran grupo de teorías pluralistas define como directrices valorativas para ayudar al intérprete a localizar
las razones por las cuales un comportamiento en principio típico, sin embargo, no es antijurídico. Dentro de las causas de justificación, vale decir, de aquellas situaciones que reconocidamente son tales, vale decir, permisiones en sentido fuerte, la doctrina y la jurisprudencia y la ley penal, pero aluden a básicamente dos o tres, según como se lo quiera clasificar: la legítima defensa y el estado de necesidad. Todas ellas son situaciones de necesidad. Situaciones de necesidad que se caracterizan por pertenecer ya no solo al derecho penal, sino al derecho en su conjunto, y que tienen una muy bien ganada tradición en el ámbito de la ciencia del derecho. La legítima defensa es una autorización en sentido fuerte, una facultad en sentido duro, como pontificaba el proyecto de 1962 de la legislación alemana, porque es el más rudo de los derechos que concede el ordenamiento jurídico a una persona para autopreservarse y para hacer prevalecer el derecho a costa del agresor. Luego tenemos, dentro de las situaciones de necesidad individuales, el estado de necesidad que se subdivide en estado de necesidad agresivo y estado de necesidad defensivo. Estamos siempre hablando de estado de necesidad justificante, porque también a partir del año, diría yo, 1930, se distingue la situación del estado de necesidad justificante, que es el que trataremos de analizar ahora, del estado de necesidad disculpante o exculpante, que excluye no la antijuricidad, sino que excluye la culpabilidad. Limitémonos entonces nuestro análisis en lo que queda de este tiempo a examinar estos factores que excluyen la antijuridicidad. Básicamente son, si se lo quiere ver así, tres: la legítima defensa, el estado de necesidad siempre justificante agresivo y el estado de necesidad también justificante defensivo. ¿Qué es la legítima defensa? La legítima defensa es una reacción, es un comportamiento reactivo, es un comportamiento mediante el cual alguien agredido, sin derecho a ser agredido, mejor dicho, sin tener que soportar la agresión, para expresarlo más correctamente, responde frente al agresor de una determinada manera. El modo en que responda esa persona permitirá definir esa respuesta como permitida o como reprobada. ¿Bajo qué condiciones está permitida la respuesta a una agresión y que lesiona los bienes jurídicos del agresor? Bueno, de eso se ocupa la legítima defensa. Porque la legítima defensa, al igual que todas las causas de justificación, pueden ser identificadas como actio duplex. ¿Qué quiere decir actio duplex? Son comportamientos que salvaguardan un bien a costa de otro. Es decir, se salva un bien mediante el menoscabo sobre otro. Es decir, son derechos de intervención sobre terceros, ajenos o no al conflicto, o sea, se verá, pero no gratuitos, no vanos, sino que esas injerencias sobre bienes jurídicos que lesionan los mismos solo resultan posibles porque mediante esa agresión se preservan, se conservan otros bienes jurídicos que en su caso pueden ser más o menos preponderantes que el ocasionado o inclusive menos preponderantes que el ocasionado, como se verá en el caso de la legítima defensa. Volvamos a ella. Agresión ilegítima de parte de alguien, de un ser humano, solo agreden en este sentido los seres humanos. Agresiones antijurídicas, aunque la doctrina también por allí, sobre todo la doctrina europea y algunos autores argentinos, exigen culpabilidad para la agresión. Y una respuesta que se debe dar en términos de requerimiento, en el sentido de que la necesidad de esa respuesta provenga de cierta racionalidad en la ejecución de la misma, es decir, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, dice el texto del artículo 34 de nuestra ley vigente. También la falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende. Es decir, se duda si las agresiones deben ser todas activas, comisivas o omisivas. Se problematiza también si las agresiones pueden ser imprudentes. En términos generales, la doctrina nacional coincide en estas dos condiciones frente a la respuesta. Puede haber agresiones omisivas en la medida de que el agresor tenga el deber de intervenir, vale decir, si se trata de alguien que se encuentra en una posición de garantía, y puede haber también agresiones imprudentes. En lo personal creo que esto es más dudoso, sin perjuicio de que en otro contexto podríamos discutir si se trata de agresiones imprudentes conscientes o inconscientes, pero en términos generales tengo para mí que es bastante dudoso que una agresión imprudente pueda dar lugar al drástico recurso de la legítima defensa. En todo caso puede dar lugar a un estado de necesidad defensiva. También se discute en qué momento debe darse todo esto, agresión y respuesta. La ley exige que la respuesta, para que sea legítima, esa legítima defensa, debe intervenir sobre una agresión en curso o que sea inminente, vale decir, se está desarrollando la agresión y yo la repelo, o está a punto de ocurrir y yo la rechazo. Aborto, dada su inminencia, su producción. No es que me anticipe, pero sí impido que la misma madure en términos tales que ya no sea eficiente.
Bueno, frente a esto se puede significar que la llamada legítima defensa preventiva en general no es admitida. La legítima defensa preventiva proviene de esas agresiones anunciadas o esas agresiones en trance inmaduro que van a suceder o no, y frente a las cuales se puede responder, pero en estado de necesidad defensivo, no en legítima defensa. Naturalmente que se pueden causar más menoscabo que los que se salvan con la legítima defensa, porque lo relevante de esta causa de justificación es la agresión de una persona que me anuncia o me conduce a un estado tal que yo no puedo de otra manera que sortear esa agresión que con la vía extrema que me propone el derecho a través de la legítima defensa. De manera que la agresión, que yo no tengo por qué soportar porque es antijurídica, me autoriza a causar inclusive más daño que el que proviene de la agresión de que soy objeto y que no tengo por qué soportar. Esta respuesta, como todas las causas de justificación, dan lugar a lo que algunos llaman deberes de tolerancia, vale decir, la víctima de la injerencia en una situación de necesidad, en una situación de estado de necesidad o de legítima defensa, está obligada a tolerar esa intervención. Se habla de deberes de tolerancia con un sentido polémico. Hay quienes hablan de un deber de abstención, vale decir, de no replicar nuevamente. Pero independientemente de esta matización, debería quedar claro por lo menos lo que se ha dicho hasta aquí. Vamos al estado de necesidad. En el estado de necesidad no hay una agresión. En el estado de necesidad, por lo menos en el agresivo, existe la amenaza de un mal que puede provenir de la naturaleza y un peligro, más que una amenaza de un mal, un peligro grave, inminente, y que recae sobre un bien jurídico y solo se puede conjurar mediante la intervención sobre bienes jurídicos de un tercero que no tiene ninguna competencia por la producción de ese peligro. Es decir, el tercero que padece la injerencia sobre sus bienes para salvar el bien en peligro actual e inminente es ajeno al peligro. Vale decir, no es competente, no es incumbencia suya ese peligro. Sin embargo, pese a eso, tiene que soportar que alguien salve sus bienes a costa de los propios, a condición de que los bienes que salva sean sustancialmente mayores. ¿Por qué? Por un deber de solidaridad. Nos restaría analizar el estado de necesidad defensivo, donde el peligro proviene de la víctima de la intervención, vale decir, a diferencia de su primo, que es el estado de necesidad agresivo, donde el peligro proviene de la naturaleza, en el estado de necesidad defensivo el peligro proviene de la persona misma sobre la cual se va a intervenir, sobre cuyos bienes el autor va a operar para poder salvar bienes. Pero como precisamente en este caso no hay una legítima defensa, habrá de ser porque o proviene de un peligro originado en un sujeto con evidente incapacidad de culpabilidad, o de un comportamiento ejecutado con imprudencia consciente, o por un comportamiento todavía prematuro para ser calificado como agresión ilegítima y que sea como tal susceptible de esta causa de justificación. Vale decir, las legítimas defensas preventivas son realmente estados de necesidad defensivo. ¿Qué diferencia hay? Que yo en la legítima defensa no necesito guardar una relación de proporcionalidad con la respuesta. En cambio, en el estado de necesidad defensivo, debo causar un menoscabo, pero que no sea sustancialmente mayor. Debo causar un menoscabo realmente que tenga en cuenta que la persona que va a padecer ese menoscabo, que es origen del peligro, debe hacerse cargo, con lo cual no hace falta esa relación de proporcionalidad que sea en el estado de necesidad agresivo, sino una proporcionalidad inversa. Vale decir, puedo causar un mal inclusive igual que el que evito, o mal o mayor, pero que no sea proporcionalmente mayor. La verdad es que todas estas causas de justificación tienen por virtud convertir a los correspondientes comportamientos típicos de que se trate en comportamientos no ilícitos. Tratándose de comportamientos no ilícitos, me detengo aquí, es decir, no prosigo con el avance de la culpabilidad, de manera que, en ese sentido, la pena no se impondrá por intermediar un comportamiento que se juzga correcto. Una última reflexión. La corrección de un comportamiento, es decir, la licitud de un comportamiento, no significa aprobación por parte del derecho. Porque, ejemplo, en el estado de necesidad siempre está la causación de un mal. Entonces no hay una aprobación. Hay una definición de una situación que se caracteriza por su maldad relativa, de todas maneras, que no amerita ser calificada como provechosa socialmente en términos de lo que coloquialmente entendemos por provechoso o por benigno. Si no hay un estímulo a que el autor se desenvuelva justificadamente, simplemente hay una valoración que declara que determinadas conductas son correctas y solo eso. El derecho no promueve andar obrando justificadamente.
el derecho solo se conforma con definir como correctas ciertas situaciones extremas de lesión de bienes jurídicos cuando concurren intereses preponderantes o cuando se replica de esta manera a una agresión que no tiene por qué soportarse. Muchas gracias.